Buenas tardes. Continuando con el programa Open Access Week 2014, tenemos como siguiente expositora a María Alejandra Tejada, de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella es estudiante doctoral del programa de Gobernanza del Conocimiento y la Innovación en la Universidad de Twente, Holanda. Además, tiene la maestría en Ciencia de la Información de la Universidad Carlos III de Madrid y tiene una amplia experiencia en diversos ámbitos de la gestión de publicaciones científicas, en la investigación y en la enseñanza. María Alejandra hoy nos va a presentar el trabajo titulado Tendencias internacionales en la visibilidad científica, actores y roles en la gestión e impacto de la información. Entonces, María Alejandra, sin más presentación, te damos el pase para que puedas comenzar la presentación de tu trabajo. Gracias. Hola, buenas tardes para ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto y un honor poder estar con ustedes. Bueno, como bien ustedes lo decían, mi presentación está muy relacionada con el tema de las tendencias internacionales en la visibilidad científica. Eh, y estará dividida, por favor, siguiente, en dos grandes, el contenido estará en dos grandes partes. Primero, la internacionalización de la investigación, donde estará muy relacionado con lo que trabajé en mi tesis de la maestría y sigue con el trabajo que estoy desarrollando en el doctorado. Y el tema de la visibilidad y la accesibilidad de la información, que está relacionado con el cargo que ocupé en la Universidad Javeriana por 5 años, coordinando las revistas científicas, y estará muy enfocado al caso de la Universidad Javeriana. Siguiente, por favor. Para tener en cuenta el tema de la gestión de la investigación universitaria, en los últimos décadas ha tomado un papel muy importante el rol internacional, el rol mundial de los rankings, de la citación, de la cienciometría, y también las nuevas dinámicas latinoamericanas en términos de acceso abierto, en términos de las bases de datos regionales como son Cielo y Redalic. Y pues en el caso colombiano tenemos nuestro propio proceso de indexación y de citación y nuestros propios procesos de repositorios. Desde esta perspectiva, hay cuatro niveles que se podría mirar. Un estratégico donde se encuentra los marcos teóricos relacionados con la gestión de la investigación, que están desde las aproximaciones de sociología de la ciencia, filosofía de la ciencia, donde encontramos a Robert Merton, Thomas Kuhn y cada uno de estos teóricos que han hablado de esta perspectiva. No podemos dejar de lado las políticas científicas de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología que cada país ha ido desarrollando y que impactan a las universidades y a la investigación. Por supuesto, en el nivel táctico encontramos los indicadores de investigación que están ya los que adopte cada país en su respectivo desarrollo, los que adopten las instituciones como incentivos y los que vienen relacionados con la cienciometría, la bibliometría y los rankings. Rankings como Webometrics que están mucho más relacionados con repositorios, pero también como Easy Web of Science o Scopus y los que nuevamente ha desarrollado Redalic y Cielo en conjunto. Todos estos desarrollos en términos teóricos y políticos impactan a las universidades y generan modelos de gestión de la investigación que pasan desde la gestión del conocimiento, desde el New Public Management, desde la transferencia tecnológica y desde la propia administración de la ciencia. Por último, podemos encontrar el tema del control, que en Europa se ha desarrollado mucho, pero en Latinoamérica muy poco. Hay un grupo que trabaja los Current Research Information System o los sistemas de información de gestión actualizado de datos y que también está muy relacionado con algo que se ha comenzado a trabajar en los últimos años, que es el tema de data science y trataremos un poco más adelante. Siguiente, por favor. En términos, en la diapositiva número 4 podemos encontrar la gobernanza de los sistemas de ciencia y tecnología. En el departamento que trabajo en la Universidad de Twente, trabaja el análisis de los gobernanza de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología. Este es un resumen de Stefan Kuhlmann y Arnold, quienes han trabajado por varios años cómo las instituciones pueden generar una coevolución, la política nacional puede generar una evolución en términos de los temas de ciencia y tecnología. Por un lado están las demandas en términos de consumidores y productores de conocimiento.
y unas condiciones marco que están relacionadas con el ambiente financiero, impuestos o los propios incentivos que se les pueda dar al desarrollo del conocimiento y de la innovación. Hay unas políticas públicas y eso genera una gobernanza que impacta en primera instancia a las universidades o a los sistemas de educación, a los grupos de investigación y por supuesto a todo el sistema interno que tienen las universidades y que más adelante ahondaremos en el caso de la Javeriana. Y por supuesto están los centros o instituciones de investigación especializadas por temáticas, como pueden ser medicina tropical o específicos temas con la industria. Y un tema que poco se ha tratado, pero que tiene gran importancia en los últimos años, y es la transferencia tecnológica, el desarrollo con los spin-off, la usabilidad del conocimiento. Y por supuesto que todo esto se enmarca en una perspectiva que no puede ser lejana al acceso abierto, como es el tema de tratar la propiedad intelectual. Y como lo van a tratar más adelante en el tema de Creative Commons, podrán profundizarlo más, pero hay que tener claridad que hablar de acceso abierto y hablar de la producción de conocimiento también da importancia a entender cómo se regula la propiedad intelectual y qué se puede y qué no se puede tener en acceso abierto o qué se puede divulgar y qué no se puede divulgar. Pasando a la quinta diapositiva, eh, un jugador muy importante en estos nuevos desarrollos internacionales son los rankings, que cada vez han tomado mucha más fuerza. Una definición de la UNESCO trata de clasificaciones comparativas que clasifican universidades, departamentos, docentes, investigadores, revistas y tienen diferentes perspectivas para mirarlo y que bueno, como todos bien sabemos, metodológicamente hay muchos eh, brechas o temas que no se han podido tocar bien y son muy criticados. Una de las críticas mayores es el juego que hacen las universidades en términos de rankings de toda índole, que tienden a homogenizar las instituciones, haciendo que las instituciones pierdan el juego entre lo local y lo internacional y las necesidades de conocimiento o de investigación locales versus las agendas internacionales de financiación de la investigación. Las funcionalidades, por supuesto, hay que reconocer que el proceso de los rankings ha permitido que las instituciones a nivel internacional mejoren, se normalicen, que sean instrumentos de evaluación, permitan compararse a nivel mundial, permitan la movilidad desde diferentes perspectivas, estudiantes, investigadores, doctorantes, como lo podemos ver en la diapositiva 6. Pasando a la diapositiva 7, podemos ver un inventario de algunos de los rankings más reconocidos como es Times, QS, Shanghai, CHE de Alemania y Simago. En términos de investigación, que es el tema que nos atañe desde la perspectiva de los repositorios y la producción de conocimiento, ocupa un papel muy importante los indicadores cienciométricos y la producción en sistemas como los que se meten dentro de las bases de datos como dice y Scopus. Como bien lo notaba el conferencista anterior, ha sido una gran ayuda que se haya creado este movimiento de acceso abierto porque tiene la doble tributación. Los países pagamos en la investigación, pero además luego la colocamos en estos sistemas de bases de datos cerradas y debemos pagar para poder acceder a ella. Lo que no se ha podido desarrollar dentro de los grandes repositorios todavía es tener los mismos instrumentos de medición o los mismos instrumentos de búsqueda búsquedas eficientes que permitan hacer análisis mucho más refinados para los usuarios finales y que es uno de los retos que se tienen dentro de la perspectiva de los repositorios. Pasando a la diapositiva número 8, podemos ir un poco más a fondo sobre los indicadores que se identifican en términos de investigación, donde la reputación, los términos de comunicación y producción científica, los proyectos de investigación y el ingreso a la industria o la tercera misión de las instituciones juegan un papel muy importante y que no debe ser desconocido por las unidades de investigación y por las unidades productoras de conocimiento en las diferentes instituciones. Pasando a la diapositiva número 9, la autora Hasselhoff, que ha hecho bastantes investigaciones sobre los casos de gestión de investigación en las universidades en Europa,
muestra diferentes modelos de indicadores de investigación que por supuesto parten desde la financiación, porque los financiadores son los que colocan el funding de la investigación, son los que definen la agenda temática, pero también definen los outputs específicos que se trabajan, ya sea desde la perspectiva de publicación, ya sea desde la perspectiva de divulgación o patentes o productos de innovación o spin-off o el que se defina por la propia agenda o el propósito específico al cual quiera impactar esa investigación. Pasando a la diapositiva número 10, un último estudio hecho en Colombia con referencia a la estructura nacional del sistema de innovación, pero que casi que puedo asegurar que es una problemática que tenemos en Latinoamérica en general, es que los incentivos que tenemos en términos de las universidades no están directamente relacionados con los incentivos que se tienen en algunos otros lugares de la sociedad, como son las empresas, o todavía hay una brecha de interlocución en términos de la absorción del conocimiento o del uso del conocimiento. En el caso de Colombia y en este estudio hecho por el Departamento Nacional de Planeación en Colombia, lo que se ve es que los incentivos típicos de la investigación son publicaciones, certificaciones y prestigio académico, pero no van directamente relacionados con lo que se liga a la empresa o con el gap que se podría encontrar en términos de transferencia tecnológica. Y ahí es donde está uno de los principales retos del acceso abierto, es poder descubrir cómo realmente el conocimiento puede ser usable, cómo se logra la transferencia tecnológica y cómo se pueden impactar diferentes stakeholders que no hablan exactamente el mismo lenguaje de la investigación, pero que sí es importante para ciertos sectores, como puede suceder muy claramente en el sector de la salud, donde la investigación rápidamente toma un impacto en los pacientes o en los usuarios finales. Pasando a la diapositiva número 11, Calón hacia el año 95, que ha sido un gran sociólogo de la ciencia reconocido, hizo el ciclo de la producción del conocimiento y creo que esto tiene un papel muy importante y sigue siendo muy vigente en términos de la producción de conocimiento desde la perspectiva de los pares evaluadores, desde la perspectiva de los criterios de análisis, desde la perspectiva de la agenda de financiación y desde los productos finales que salen, que impactan los repositorios, las revistas, los blogs o las diferentes formas de visibilización de conocimiento y accesibilidad del conocimiento. Entonces, esto impacta claramente la misión de una institución en términos de qué conocimiento se quiere producir, para qué se quiere producir, a quién se quiere impactar, se quiere cumplir una agenda internacional de financiadores, se quiere cumplir una agenda internacional de rankings o se quiere cumplir como últimamente lo ha hecho universidades como Arizona State University, se quiere cumplir a un caso específico de necesidades regionales y locales. Y eso define también el comportamiento del repositorio. ¿Cómo hacemos para que las comunidades que solucionan los problemas de nuestra región puedan usar el conocimiento que tenemos dentro de nuestros repositorios y pueda ser digerible para diferentes funciones, ya sea de política pública o ya sea para definir casos específicos, eh, violencia, agricultura, etcétera? Cada uno de los casos que sufrimos en Latinoamérica que son tan específicos por regiones y países, hasta por localidades específicas. Pasando a la diapositiva número 12, eh, tratando de asemejar un poco a Calón, pero mirándolo desde una cadena de valor académico, es claro que los gobiernos colocan unos lineamientos de investigación y al final las instituciones, desde su perspectiva, experticia y su misión, toman una decisión de cómo van a manejar su producción de conocimiento y cuáles van a ser sus productos finales y cómo van a posicionar su producción científica dentro de los repositorios, dentro de Webometrics y dentro de los sistemas internacionales, pero también define cómo va a ser esa cadena de desarrollo de su red de conocimiento, de sus colegios invisibles y de su estructura en términos de publicación. Por eso preguntas de cómo se crea valor en la gestión de conocimiento de una institución, cuándo se crea el sistema de gestión de investigación de una institución, cuántas facultades hacen investigación y qué clase de investigación, hay una agenda clara en una institución sobre la investigación que se maneja y cuáles son las comunidades que se desarrollan alrededor de eso. La universidad tiene
claro, que es un nuevo término que se está manejando mucho en términos de gobernanza del conocimiento, que es el Governance Network, cómo se desarrolla la red de gobernanza de conocimiento institucional que permita trabajar con las redes de conocimiento internacionales en términos de colaboración, pero también en términos de colaboración nacional. Y aquí hago alusión a un texto que salió publicado esta semana en la Unión Europea, que les recomiendo bastante. El texto se llama El Libro Blanco para empoderar a los ciudadanos en términos de la ciencia. Y dentro de los tópicos que habla precisamente es cómo se genera esa inteligencia colectiva. Y para eso es que sirven las bases de datos, los repositorios, la producción científica, las patentes, pero va más allá de solamente eso, cómo visualizamos el conocimiento, cómo hablamos con las comunidades sobre él, hasta dónde llegamos con él. Y eso significa que de cierta manera en estos años en Latinoamérica hemos desarrollado unas capacidades, unas habilidades, unas tecnologías en términos de recursos humanos y de infraestructura que tenemos que comenzar a ver más allá en términos de las dos grandes variables que están afectando el mundo, que es la tecnología y hace que lo que tengamos de conocimiento se vaya modificando cada vez más. Es decir, no es lo mismo hablar de la revista de hace 30 años, que era una revista en papel, o de la producción de conocimiento cuando eran catalogación y solamente se hacía la catalogación, a cuando hemos pasado a unos sistemas absolutamente dinámicos y estos sistemas han comenzado a generar interrelaciones y análisis de información. Eso significa que la tecnología va a seguir impactando y casi que como está sucediendo en Estados Unidos con el modelo de Plus One, no hay necesidad de que existan tantas revistas, sino que existe un gran sistema que permite que el conocimiento tenga mayor agilidad de uso. La variable tecnología y la variable internacionalización y globalización en términos de flujo de información siguen jugando un papel muy importante, pero sigue claro que el tema de la evaluación de la investigación y la evaluación del conocimiento por pares evaluadores o por sistemas o comunidades científicas específicas en contextos específicos sigue jugando un criterio muy importante, pero que sin embargo sigue estando fragmentado en nuestros países en Latinoamérica. Pasando a la diapositiva número 13, Vincent Lactwin de la OSD desarrolló 4 escenarios en términos de las unidades, escenarios para la investigación académica. Él habla de 4 variables: nacional versus internacional, administrativa versus un mercado, y define 4 escenarios. Las instituciones que son muy internacionales, con una gestión de la administración bastante alta en términos de gestión de información y de la investigación, que genera un escenario de colaboración. Las instituciones que se dedican a lo nacional, con una administración que tienen una promoción nacional muy alta y que tienen un enfoque en las necesidades locales. Un tercer escenario que está enfocado a las instituciones que están hacia la fuerza de mercado y hacia los temas internacionales. Y una cuarta que está muy enfocada a temas nacionales y a un mercado que es más atada como a la gestión del New Public Management, que es un modelo que está muy criticado en Europa porque justamente ahorita muchos de los cambios y de restricciones presupuestarias de las instituciones se debe a estos mismos cambios del New Public Management, pero que son escenarios que se han ido montando en la creación del desarrollo de la investigación. Pasando a la diapositiva número 14, pasamos un poco a mirar el tema de la visibilidad y la accesibilidad y el caso y la experiencia desde la Universidad Javeriana en términos de las revistas científicas. En la diapositiva 15 podemos ver las 4 variables fundamentales en términos de la producción de conocimiento científico, que independiente del vehículo, sea revista, sea repositorio, sea blog, siguen siendo las mismas. La creación de la información debe pasar por un proceso de calidad riguroso, dado por una comunidad científica, por una comunidad editorial o por una comunidad de pares evaluadores, que le da el prestigio, y eso está acompañado de 2 variables muy importantes que son la visibilidad, que está acompañada de la accesibilidad. Cómo nosotros hacemos visible ese conocimiento para que tenga mayor impacto en unas comunidades. Y eso no solamente se habla de que sea visible en las bases de datos internacionales, como dice Scopus, que tienen todo el reconocimiento de calidad, sino que también estamos jugando a estar en los diferentes sistemas de visibilidad que den
las comunidades científicas específicas. Cada área de conocimiento tiene una forma de interlocución y de visibilización absolutamente diferente. Y debemos conocer esos canales y debemos conocer ese lenguaje que podríamos hablarlo desde la perspectiva filosófica, ontológico, de comportamiento de su conocimiento para visibilizarlo y así poder ganar el impacto y que la locución que tengan nuestros investigadores no sea una locución solamente pensando y mirando como algunos de los, como varios de los teóricos en Latinoamérica han hablado sobre el tema de la ciencia y la tecnología en Latinoamérica, que nos la hemos pasado trayendo la teoría de la dependencia, exportando modelos para montar modelos que luego no funcionan en nuestros países, sino que podamos comenzar a desarrollar un flujo de información que permita que nuestra interlocución con las comunidades internacionales sea de pares, pero que nos permita comprender nuestras realidades locales y nuestras realidades nacionales, viendo con crítica y con análisis lo que pueda producirse en otras partes del mundo, pero permitiendo que eso sea contextualizado, que son las nuevas dinámicas que se están dando en la educación superior. ¿Cómo se contextualiza eso a nuestra realidad? Sin tomar ligereza a un ranking o sin definir un ranking para una universidad, sin definir si realmente eso va acorde a la misión y al contexto de nuestro país o de nuestra región o de lo que quiere una institución. Pasando a la diapositiva número 16, está el ciclo de interacción de la información entre los investigadores y la nueva información que se va desarrollando, que es la base para desarrollar cualquier proyecto de gestión de conocimiento, de gestión de información. Pasamos a la diapositiva 17. Aquí es donde el rol de la información juega un papel muy importante para poder entender realmente cómo es que se gestiona la información científica dentro de las instituciones y le podemos dar esa variable de calidad, esa variable de normalización, esa variable de estandarización, pero además esa variable de visibilidad y accesibilidad que pueda interlocutar con las redes de conocimiento del mundo y que pueda generar la gobernanza de conocimiento. Que en términos teóricos podríamos estar hablando también de la relación tanto de la gestión de la información, pero también de lo que Merton ha hablado de la sociología de la ciencia, o Thomas Kuhn también ha trabajado en términos de sociología de la ciencia y las metodologías de análisis que están ahí, incluyendo perspectivas bibliométricas, que si ustedes mismos se han ido dando cuenta cómo ha ido evolucionando este tema en los últimos años, hemos pasado solamente del factor de impacto y la citación a comenzar a hablar de altimetrics e indicadores alternos de análisis de información que no necesariamente pasan por los mismos canales de medición y a comenzar a mirar que no solamente la perspectiva de citación, sino de sistemas como Publish or Perish o sistemas de impacto de visibilidad, a veces la variable visibilidad versus indexación no tienen la misma conexión, como lo podrían ver en el artículo que publicamos hace 2 años con un grupo de biólogos analizando las revistas colombianas, donde mirábamos que las revistas mayor indexadas en el país, en el sistema nacional, no necesariamente eran las revistas mayor visibles y que tenían mayor nivel de visibilización a nivel internacional. Entonces son variables que hay que saber jugar y analizar cómo las instituciones la pueden mirar. Pasando a la diapositiva número 18, entonces ya en los últimos 10 años, con todos estos procesos que se han venido dando, hablamos de 1000 metrics, infometrics, bibliometrics, cienciometrics, cibermetrics, webometrics, y seguramente que seguiremos encontrando muchas metrías, pero lo importante es que en lugar de comer entero podamos identificar qué es lo más adecuado para nuestras instituciones sin llenarnos de muchas metrías, pero sí que pueda cumplir con el contexto específico de la misión de la institución y que pueda engranarse con cada uno de los actores internos de la institución y con los actores externos. Pasando al caso de la Javeriana, en la diapositiva número 19, mi experiencia en la universidad comenzó en el año 2007 y duró hasta el año 2011. Aquí tengo un poco recopilado lo trabajado en estos años. Realmente el trabajo o la propuesta primera era, a esa época el país estaba metido en la indexación de las revistas a nivel nacional en aras a la indexación internacional. Entonces la propuesta de trabajo fue indexar las revistas, eh, con todo lo que detrás de eso pueda verse en estos momentos en términos de política, porque hacia su momento la política pedía que los sistemas de acreditación del país permitieran que las revistas se indexaran.
Años después, cuando ya se terminó mi labor y comencé a irme a este proceso de estudio, lo que pasó fue todo lo contrario. Cuando al año 2009 llegó todo el proceso de internacionalización con los procesos de EASY, Scopus y los niveles de citación, la dinámica de revistas cambió y más que tener revistas nacionales, se pidió que la producción científica de los investigadores apareciera dentro de los círculos de las bases de datos de EASY y Scopus. Esto tiene de largo y de ancho muchas perspectivas de discusión, porque pasamos de ser un país de 500 revistas actualmente a un país que solamente quiere quedarse con revistas indexadas en EASY y en Scopus. Entonces, pues hay capacidades que se pueden estar perdiendo, pero hay capacidades que hay que analizar de fondo qué es lo que está pasando en esa perspectiva en el país. Entonces, mi tarea fue realmente comenzar a trabajar con los diferentes stakeholders o actores internos y externos a la institución. Los primeros actores son los decanos y los editores de las revistas para conocer las comunidades específicas de cada área de conocimiento. Y los externos comenzar a dialogar con los procesos nacionales de indexación, con los diferentes partes del proceso de indexación y del proceso editorial, pares evaluadores, correctores, diagramadores, diseñadores, para mejorar todo el proceso, tanto en términos tecnológicos en Internet como en términos físicos de la revista en papel. Y al mismo tiempo comenzar un proceso de capacitación, porque mucha gente ha comenzado en este proceso de manera empírica, hemos comenzado de manera empírica y hemos ido profesionalizándonos, pero la idea de unirnos en profesionalización permite que el aprendizaje, la curva de aprendizaje sea más alta y que podamos ir profesionalizando la labor que se haga en términos de gestión de información y gestión de conocimiento. Y paralelo a ello, empoderar a los actores internos de la institución, pero también empoderar a los actores externos como fueron las bases de datos de Redalyc, de Cielo, Public Knowledge Project y OJS con el proyecto de los Open Journal System. Comenzamos a llevarlos a hacer consorcio con otras universidades para dictar capacitaciones, a desarrollar, a trabajar cosas en conjunto con otras instituciones que nos permitiera que el trabajo se fuera mucho más organizado, uniéramos esfuerzos y permitiéramos avanzar a varias instituciones al mismo tiempo. Pasando a la diapositiva 20, del año 2007 que teníamos 28 revistas en la universidad, pasamos a tener 32 en el 2010. En esa época la editorial, que era donde estaba creado el cargo en el que yo estaba, en la coordinación de revistas científicas, pasó de 4 revistas a 23, a editar 23 revistas. Pasó de tener 9 revistas indexadas a nivel nacional a tener 21 revistas indexadas y pasó de estar con 2 revistas en Cielo a tener 10 en Cielo. Pasó de tener 0 revistas indexadas en Easy Thomson Reuters a tener 2 revistas y hicimos el proceso de indexación de 13 revistas en Easy, que para esta época ya tenemos 5 revistas en Easy. Y en Scopus pasamos de tener 2 revistas en Easy a indexar 8 que tenemos actualmente, pero en su momento se hizo el proceso para indexar 10. ¿Qué se hizo detrás de eso? Generar competencias, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva 21, trabajar con los diferentes actores, hacer benchmarking de cómo funcionaba cada área de conocimiento y más allá de cumplir una plantilla de cómo se debe hacer un artículo científico o cómo se debe indexar una revista, fue conocer el comportamiento de cada área de conocimiento, comprender el lenguaje, comprender la estructura, los pares evaluadores, y así permitir que se formaran términos de calidad editorial, calidad científica, visibilidad, accesibilidad, creación de las redes de conocimiento y de las redes y de la gestión administrativa desde el lenguaje específico del área. Porque si no lo hacemos así, estamos matando las áreas de conocimiento y estamos permitiendo que no se desarrollen. Y luego al final un proceso de control de calidad y un proceso que permita generar una estrategia de incentivos en todo el organismo. Para nosotros fue vital trabajar en conjunto la editorial, la biblioteca y la oficina de investigación de la institución. Porque cuando se habla de gestión del conocimiento y de gestión de información, estas unidades cumplen un papel muy importante. Claro que la unidad de tecnología cumple un papel muy importante porque es la unidad que realmente le da la plataforma tecnológica a los sistemas que queramos utilizar y la unidad de comunicación es la que permite que se ayude a comenzar a generar unas estrategias de visibilización y accesibilidad de información. Entonces, tener interlocución con todos estos
actores y no ser islas perdidas trabajando cada uno por su lado, permite que muchas cosas que se pueden ser como islas perdidas se comiencen a trabajar en conjunto y que la institución gane en general. ¿Qué se hizo? Comenzamos a trabajar desde la perspectiva de la gestión de proyectos, cronogramas, listas de chequeo de mejoras en estándares internacionales, ajustes de indicadores, rediseño en términos de visibilidad y belleza o diseño gráfico, tanto electrónico como físico, y programas de estandarización en búsqueda de normalización de información para todo el tema de citación, para todo el tema de los buscadores, mejora de correctores de estilos especializados por áreas de conocimiento, implementación del sistema de Open Journal System, elaboración de indicadores cienciométricos por las revistas, análisis de cada revista en términos cienciométricos y procesos de derechos de autor. Este tema es vital porque además aquí entra a jugar otro actor muy importante y es el actor de qué sí se debe publicar y qué no se debe publicar cuando queremos llegar al otro lado de la moneda, que es la transferencia tecnológica, cuando queremos llegar al otro lado de la moneda, que es el producto, el software, la patente. Y hace un par de años publicábamos todo por publicar. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos de transabilidad del conocimiento y transabilidad de información. Porque de una u otra forma estamos muy alegres con el acceso abierto, pero debemos mirar qué es y qué no es prudente cuando queremos hablar de usabilidad y cuando queremos hablar de transferencia de conocimiento o de business intelligence. Voy a ir un poco más rápido. Eh, la 23 es un poco en la lista de las revistas de la universidad y definir disciplinarios. La cosa disciplinaria es muy importante. Paso a la 24 rápidamente. El proceso de indexación, que ya un poco les conté, para ir un poco más rápido. La 25 están las estadísticas de crecimiento. En la 26 los diferentes directorios y bases bibliográficas, que más que analizarlo por los típicos lugares generalistas o regionales, hay que ver la visibilidad por las áreas de conocimiento. No es lo mismo estar en, por decir algo, estar en Ulrich, que es un directorio general, a estar en Chemical Abstract para una revista de química, o estar en Philosopher Index para una revista de filosofía. El que te lee es el que te lee, y más que un número de citación que tiene tantas críticas desde la perspectiva de la filosofía, de la sociología, de la ciencia, y desde la misma gente que trabaja en el mundo editorial, el tema es que a ti te reconoces porque una comunidad te reconoce, ese colegio invisible te conoce, el colegio invisible de tu región o el local, y eso no está relacionado muchas veces con una cita o con un factor de impacto. Ayuda, es un número, y ayuda a los policymakers o los tomadores de decisión en términos de evaluación, pero no necesariamente está relacionado con ello. Pasando a la 27 es un resumen en términos de indexación de la institución, pasaría a la 28. Entonces es clave tener claro la accesibilidad, la visibilidad y la divulgación. Y los actores internos de la institución deben saber cómo juegan una estrategia que vaya enfocada a que la gestión de información y la gestión del conocimiento de la institución normalizada tenga ese aspecto, tanto en términos de investigadores, grupos de investigación y la producción final o los outputs final en relación con la misma financiación. ¿Cómo está creada esa cadena? ¿Cómo analizo la cadena de información? ¿Cómo analizo la cadena de innovación, la cadena de producción de conocimiento y cómo esa cadena la normalizo, la estandarizo y la visibilizo y juego todos los actores para que se engranen? Esa es la clave. Equipos de trabajo, tecnología, estructuras de financiación donde cada uno juegue un rol, pero que ese juego sea engranado en cada una de las partes, los stakeholders internos y externos que juegan un papel importante, y aquí es donde entra el tema del governance network, cómo yo gobierno una red y cómo esa red conozco los intereses y los poderes de cada uno y genero relaciones y extiendo redes de una manera que podamos hacer juegos gana-gana con cada una de las partes. Está la red de conocimiento, cómo se construyen en la 31. Y para mí, en el slide número 32, están los puntos más importantes para mí. Después de estos años de trabajo en las revistas científicas, la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia me pidió hacer un artículo que me costó mucho trabajo hacer en términos de entender las tendencias de las revistas científicas colombianas, pero finalmente me salieron unos puntos claves en su momento. Claramente esto también ha ido avanzando, pero están y son las dinámicas que se tienen que tener en cuenta. Primero, lo digital, la migración de la
revista básica a la web 2.0, a la ciencia 2.0 y casi que ya hay gente que está hablando de la 3.0 y de la 4.0. Son temas importantes, son la vanguardia de futuro y la cual no puede ser una institución lejana a eso. El tema de indexación y visibilidad en términos de presencia y capacidad de consulta en todos los canales de difusión posible, de buscadores, de redes sociales, pero además que sea normalizado, que sea analizado, que sea pasado por criterios académicos. En el slide número 33 están las siguientes variables. Open Access versus Copyright. ¿Qué es ruta dorada y qué es ruta verde? ¿Cómo yo defino en términos de Creative Commons en dónde estoy en términos del conocimiento que estoy produciendo? Los repositorios institucionales, ¿qué interoperabilidad tienen con los repositorios nacionales y con los repositorios regionales e internacionales? ¿Cómo estoy generando esa interoperabilidad y cómo estoy haciendo un governance knowledge en esa perspectiva? El tema ético, el de los plagios, a veces por la acelere de producir conocimiento y estar dentro de los indicadores, se nos pasa todo el tema del plagio y casi que si nos dedicáramos a hacer una tesis doctoral en términos de plagio, podríamos encontrar muchas cosas complejas en Latinoamérica de refritos, cosas que se republican y que un pedazo se publica en un lado y se publica en el otro. Los modelos de economía sostenible, porque estamos muy felices con el tema de acceso abierto, pero ¿cómo se sostiene eso? ¿Sí? ¿De dónde vienen los recursos y hasta cuándo van a durar? Y toda esta infraestructura, ¿cómo se mantiene? Los estándares internacionales, estándares nacionales, la apropiación social del conocimiento, cómo hago que ese conocimiento le llegue a lo local, a lo nacional, a lo global, y los temas que a mí más me gustan, el tema de vigilancia tecnológica, el tema de inteligencia de negocios y la minería de datos. No sé si estoy cruzada de tiempo. Problemáticas a discutir, impacto de conocimiento, produce o reproduce conocimiento, para quién y para qué se hace la investigación, cómo construyo los colegios invisibles, el tema académico y el reconocimiento de los pares, privado versus público, qué conocimiento puede ser público y qué conocimiento puede ser privado, cómo se construyen los canales de comunicación científica, cómo creo las sinergias locales, nacionales e internacionales, todo el tema de derechos de autor, todo el tema de democratización de conocimiento, la visibilidad y los indicadores de impacto. Todo esto hay que mirarlo con lupa, pero más que seguir ese afán de números y de indicadores, es cumplir con realmente la misión y el engranaje, porque hay muchos que no hacen tanto, pero que cumplen a un contexto. Los números hay que analizarse. En parte de la tesis de la maestría, que por tiempo no puedo mostrar acá, es mirar cómo realmente hay instituciones en muchos países que se han centrado a tener un engranaje mucho más sensato a los contextos y más diversificado en sus términos de sus indicadores de incentivos, porque los indicadores son incentivos, incentivos que están atados a dinero, a salarios y a financiación. Y todo ese panorama global hay que mirarlo. Tal vez pueda parecer un jardín de muchas flores, pero pues hay que mirar el bosque entero para poder ir mirando cómo se engranan todos los árboles dentro del contexto que se debe analizar y poder llegar a tener un buen proceso de gestión de información, de gestión de conocimiento y de gestión de la investigación y posicionamiento de una institución. Con esto les agradezco mucho y bueno, abierta a preguntas y comentarios. Mil gracias. Muchas gracias, María Alejandra, por tu presentación tan interesante. Sí, tenemos aquí algunas preguntas. Ok, bueno, yo sí tengo algunas preguntas que quisiera hacerte. ¿Qué estrategias y qué características se encontraron en los científicos sociales, ¿no? Porque los científicos sociales tienen un perfil diferenciado de otros científicos, como por ejemplo de las ciencias exactas. Entonces, ¿qué peculiaridades se encontraron en ese tipo de científico social que ayudaron o que permitieron hacer el cambio de, por ejemplo, de una revista local a una revista científica, de una revista publicada en papel a una revista digital? Nosotros hicimos un ejercicio muy bonito que siempre recordaré con mucho cariño con todas las 32 revistas de la institución. Cogimos las bases de datos, todas las de acceso abierto y las de cerrados, hicimos un inventario de las revistas que existían con el editor, que es una persona con doctorado experta en el tema, y nos sentamos a hacer una especie de benchmarking y analizar todo en términos
de formato, en términos de calidad editorial, en términos de calidad de científica, en términos de los canales de comunicación, del vocabulario, de la ontología, como hablarían los filósofos de la ciencia, y identificamos cómo podíamos estar engranados dentro del sistema. Claro, que teníamos una cosa muy importante. Sabíamos claramente cuáles eran los estándares internacionales, los estándares específicos de indexación de ICI, Scopus. Hicimos una gran base de datos con una gran lista de chequeo con todos los indicadores y requerimientos que pedía ICI, Scopus, Redalix, Cielo, Latindex, todos los sistemas que al final todos se cruzaban con todos, como pasa con los repositorios. Y luego de que hacíamos eso, nos sentábamos a mirar que sí y que no, que era interesante para esa área de conocimiento que el estándar no mostraba y que nosotros no podíamos dejar de hacerlo y que además era importante para lo local. Aquí puedo contar muchas historias interesantes detrás de esto y es que sigue siendo interesante ver que, por ejemplo, tenemos muchas revistas que son muy buenas que nunca fueron indexadas en ICI y en Scopus. Nosotros lo que hicimos fue hacer informes para todas las revistas y presentarlos a estos sistemas para que nos hicieran retroalimentación. La retroalimentación nos sirvió mucho como análisis. Por ejemplo, tenemos dos revistas en la universidad, que es la de Derecho Internacional, International Law, y la de Derecho Nacional, Universidad Jurídica. La revista de Derecho Internacional fue indexada porque cumple una agenda de, como diría la gente de EASY o de Web of Science, un hot topic que está haciendo interlocución con los diálogos internacionales, pero la revista de Universidad Jurídica que cumplía con la regulación nacional y los análisis de sentencias y de temas de regulación específicas del país no fue indexada, porque no cumple con la agenda internacional. Entonces, que eso no significa que no deje de ser un conocimiento importante. Y ahí es donde es el problema que tenemos realmente nosotros cuando nos ponemos a jugar este juego de indexación internacional o este juego de estar en las agendas internacionales de financiación de la investigación o de la indexación de la información. Y es que nos olvidamos que hay un juego local y que nuestras agendas también tienen que cumplir una interlocución con las problemáticas nacionales. Entonces, lo que hicimos fue mediar, un proceso de mediación, y creería yo que es el mejor nombre para darle, entre lo que sí se podía como estándar internacional y que jugara un juego local para cumplir las necesidades. Y que si realmente no se indexaba la revista, pues nada, teníamos que comprender que hay juegos locales que tienen mucha importancia para nuestro país y que no juegan en las ligas mayores, por expresarlo de esta manera en analogía. Entonces, María Alejandra, agradecemos mucho tu presentación, muy interesante. Los comentarios que vemos en el chat son realmente muy halagadores hacia tu disposición, así que esperamos contar en una próxima oportunidad contigo. Con gusto. Mil gracias por la invitación, ha sido un honor y les deseo mucha suerte en todo.